Funny Games, las reglas transgresivas de Michael Haneke. Funny Games de Michael Haneke ha tenido una repercusión notable en la historia del cine, debido a su enfoque perturbador y provocador sobre la violencia, la moralidad y el rol del espectador en la experiencia cinematográfica. La película fue lanzada originalmente en 1997 en Austria y Alemania, y Haneke la rehizo casi cuadro por cuadro en 2007 para un público angloparlante, con la versión estadounidense protagonizada por Naomi Watts, Tim Roth y Michael Pitt. A continuación, te cuento distintas curiosidades sobre la película. Desafío a la violencia en el cine. Funny Games es una crítica directa a la manera en que la violencia es representada y consumida en el cine comercial. Haneke intenta subvertir la glorificación de la violencia al no permitir que el espectador disfrute de ella, evitando el espectáculo y las secuencias catárticas típicas del cine de acción o de terror. Esto crea una incomodidad en el público, haciéndolos reflexionar sobre su propio papel como consumidores de violencia mediática. Romper la cuarta pared. Uno de los elementos más distintivos de la película es la manera en que los personajes interactúan directamente con el espectador. Paul, uno de los dos jóvenes que aterrorizan a la familia en la película, rompe la cuarta pared en varias ocasiones, preguntándole al espectador si están disfrutando de lo que ven. Esto no solo aumenta la tensión, sino que hace que el público se sienta cómplice, lo cual es un recurso raro en el cine convencional. Reacción crítica. La película ha polarizado tanto a críticos como a audiencias. Mientras algunos valoran su comentario sobre la cultura de la violencia y su valentía narrativa, otros han criticado a Haneke por ser excesivamente cruel y moralista, acusando la película de ser, irónicamente, tan sádica como las obras que critica. El objetivo de Haneke era claramente provocar una reacción emocional fuerte y hacer que la audiencia examinara su papel como consumidores pasivos. Recepción del público. Las dos versiones de la película nunca fueron masivamente populares entre el gran público, probablemente por su estilo austero y su enfoque anti-hollywoodense. Sin embargo, ha sido alabada en círculos cinéfilos y académicos, convirtiéndose en una obra de culto. La versión de 2007, dirigida específicamente para el público estadounidense, fue una experiencia aún más extrema debido a que las audiencias estadounidenses están acostumbradas a un cine más comercial y gratificante, lo que intensificó el impacto de la obra. Debate ético. Haneke ha dicho que Funny Games fue concebida como una película contra el cine de terror, una crítica a la explotación de la violencia para el entretenimiento. La película genera preguntas sobre los límites de lo que es aceptable mostrar y sobre la ética de involucrar al espectador en la violencia de manera tan directa. Estas preguntas han hecho que la película sea objeto de análisis en contextos académicos, sociológicos y filosóficos. Influencia en el cine posterior. La película ha tenido una influencia notable en el cine contemporáneo, especialmente en el género de horror psicológico y thriller. Su estilo minimalista y su enfoque sobre la violencia han sido emulados en diversas obras que buscan explorar la angustia y el malestar sin caer en los clichés del género. Cineastas como Yorgos Lanthimos, en películas como The Killing of a Sacred Deer, han adoptado algunas de las características de Haneke, como el tono frío y distante o la tensión psicológica. Conclusión. Funny Games ha dejado una huella profunda en la historia del cine como una película que desafía tanto las expectativas del espectador como las convenciones narrativas tradicionales. Aunque polarizante, su habilidad para suscitar debates sobre la ética de la representación de la violencia la convierte en una de las obras más relevantes y provocadoras de Michael Haneke.